Amén, amén, amén. Gloria al Señor. Vamos a cantar. Gloria al Señor. Vamos a cantar el coro Veo en la Biblia. Es el 144. Veo en la Biblia grandes maravillas, porque en ella fue que conocí que cuando más perdida yo me hallaba, el Señor Jesús murió por mí. Veo en la Biblia grandes maravillas, porque en ella fue que conocí que cuando más perdida yo me hallaba, el Señor Jesús murió por mí. Veo en la Biblia grandes maravillas, porque en ella fue que conocí que cuando más perdida yo me hallaba, el Señor Jesús murió por mí. Amén, gloria al Señor. Amén. Aleluya. Bien, amados, Dios nos bendiga a todos en esta hermosa noche. Amén. Damos gracias al Señor por la oportunidad y la bendición que nos brinda de poder haber llegado hasta esta su casa para adorar y glorificar su santo y bendito nombre, y para así poder dar continuidad al estudio que comenzamos la semana pasada titulado La Biblia. Amén. Lamentamos que la semana pasada, ¿verdad?, no se pudo transmitir, pero en esta noche pues estamos transmitiendo a través de la internet y también a través de la radio. Así es que saludamos a todos aquellos hermanos y amigos que en la noche de hoy podrán vernos y escucharnos. Esperamos que lo que hablemos en esta noche pueda ser de gran edificación para nuestras vidas, Como sabemos, nuestra organización Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional ha señalado, ha proclamado, ¿verdad?, el mes de septiembre, y ya eso está pautado en nuestro calendario como el mes de la Biblia. Por lo tanto, en todas nuestras regiones eclesiásticas, amén, creo que durante todo el mes de septiembre todas nuestras congregaciones están desarrollando actividades en honor a este hermoso libro, ¿verdad?, que tanto amamos y que tanto le debemos, porque por medio y a través de ese libro es que nosotros hemos podido ser salvos. Porque donde único está revelado el plan de la redención del hombre, de nuestra salvación, es en este sagrado libro. Son muchas las personas que quizás tengan y hayan leído muchos libros, pero quizás estén ajenos del contenido inspirado por Dios a través de aquellos hombres que fueron usados para revelar el propósito de Dios y que hoy pudiera llegar a nuestras vidas. Amén. Quiero agradecer profundamente a algunos hermanos que se han motivado y se han visto, ¿verdad?, interesados en traer alguna aportación para hacer más interesante, ¿verdad?, la enseñanza en la noche de hoy, como el hermano Montes, que trajo 2 versiones, entre ellas está la Biblia de Jerusalén, que ya en breve vamos a estar mostrando. El hermano Julio, que tiene un sinnúmero, ¿verdad?, de versiones, incluyendo la versión griega. El hermano Jacob, que trajo también 2 versiones, la versión internacional y la versión cronológica. Amén. Donde aparentemente están escritos, ¿verdad?, en orden cronológico los eventos según fueron, ¿verdad?, sucediendo. Y por último, agradezco profundamente, amén, a la hermana, su nombre, Mitalia,
que ha traído también la Biblia El Arco Iris, de la cual estaremos dando una pequeña introducción para aclarar algunas dudas, amén, respecto a esta nueva versión. Quiero agradecerle al hermano Víctor, que muy gentilmente nos ha traído una réplica o una copia de lo que fue originalmente en aquel entonces, para el 1436, lo que se conoce como la primera imprenta. Una copia similar a eso, pero claro, mejor elaborada y mucho más grande, fue que se imprimió la primera Biblia. Amén. Que es esa copia que tenemos aquí al frente. Y por último, tenemos que nos ha traído, que eso sí que me tiene hasta impactado, me tiene como emocionado, ¿verdad? Este hermoso pergamino, que más adelante, al final, pueden pasar para que ustedes vean el escrito, que contiene los primeros 5 libros conocidos como el Pentateuco, es decir, la Torá judía. Y está escrito en hebreo, como habíamos dicho anteriormente. El hebreo no tiene vocales y se escribe de la derecha a la izquierda, y así mismo se tomaban los pergaminos en ambas manos y se iba enrollando de la derecha hacia la izquierda, desenvolviendo el izquierdo y enrollando el derecho, y así se podía leer el contenido de ese pergamino. Ahí tenemos, ¿verdad?, sobre la mesa ese hermoso pergamino que nos ha traído nuestra hermana Hilda. Muchas gracias, hermana. La edificación de nuestras vidas. Por lo tanto, Señor, me considero en esta noche simplemente ser el recurso para la gloria y la honra de tu nombre. Toda la honra y toda la gloria te la damos a ti desde ahora y para siempre. Amén. Bien, amados, como podemos notar en la pantalla dice claramente: continuación del estudio, la Biblia, segunda parte, encontramos el texto que hemos usado como base, que dice: la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Isaías capítulo 40, versículo 8, dando a entender que la palabra de Dios es eterna y para siempre. Amén. Aquí vemos algo muy similar a lo que tenemos sobre la mesa, ¿verdad? Un rollo abierto. Este no tiene todavía los palos, dando a entender que posiblemente es un rollo bastante antiguo, un rollo donde hay un escriba, un copista, escribiendo y leyendo y usando uno de los instrumentos más comunes en aquel entonces, que era una pluma de ave. ¿Por qué decimos que el rollo puede ser un rollo antiguo? Porque todavía no se le ven, o sea, no tenía al principio y al final los dos palos para ser envuelto, como lo estamos viendo sobre la mesa. La tinta que se usaba para escribir era un carbón en polvo mezclado con algún fluido que no era afectado por ninguna sustancia química, es decir, no era una tinta común, Se usaba una pluma de ave, como vimos en el slide anterior, para escribir sobre el papiro o la piel del animal, es decir, el cuero o el pergamino, de lo cual ya en breve vamos a abundar un poco más sobre lo que es el papiro y cómo era usado y cómo se fabricaba. Para escribir en arcilla o cera se usaba una aguja de metal o un pedazo de metal puntiagudo, claro, porque el material entonces ya era un poco más fuerte, más duro. Los libros eran en forma de rollos. Por eso es que cuando Jesús entró a la sinagoga, el ministro le dio el rollo del libro a Jesús y Jesús leyó, y finalizando la lectura, que era la profecía de Isaías capítulo 61, que hacía referencia a las credenciales o a la evidencia del ministerio que él había venido a desempeñar y a desarrollar en esta tierra. Después de haber terminado de dar esa lectura,
finalizó diciendo como hoy se ha cumplido entre vosotros esta escritura. Y enrollando el libro lo entregó nuevamente al ministro. En el Salmo 40, versículo 7, hay una palabra profética donde dice en el rollo del libro, diciendo en la cabecera del libro se habló de mí, haciendo alusión, ¿verdad?, a esa primera promesa de redención que encontramos en Génesis capítulo 3, versículo 15. Por lo tanto, ese versículo que está escrito en la cabecera del libro, del rollo, hace alusión a la persona de Cristo. El rollo era un papel largo envuelto en cada lado en un pedazo de palo, como podemos ver aquí sobre la mesa, que encontramos este pergamino, los dos palos, uno a la derecha y uno a la izquierda. Y sobre ese papel de papiro o de cuero más tarde llamado pergamino era que se escribía. La escritura hebrea era de esta forma, y ahí hay un comentario, ¿verdad?, donde vemos un rabino escribiendo en un rollo o leyendo o buscando, ¿verdad?, algún contenido mientras lee. Ese rollo es muy parecido también al que tenemos aquí sobre la mesa. Pero así era la escritura en aquel entonces, es decir, en la antigüedad. Allí vemos también, ¿verdad?, la pluma que está usando, que es una pluma de ave, y el envase donde iba mojando, ¿qué cosa? La pluma para escribir. Estos eran los rollos que se usaban al principio, y eran rollos de papiro, y así era que se escribía. Más luego, ¿verdad?, se fue formando algo más adelantado. Entonces es que encontramos que el rollo iba pegado a dos palos, como ya dijimos anteriormente. El papiro era una planta que se daba en el río Nilo de Egipto, y esa era la planta. Esto era lo que se conocía el papiro, y estos tallos eran los que se usaban. Y era un procedimiento un poco delicado, pero muy interesante, aparte de ser bastante complejo. Pero de ahí era que se hacía el papel del papiro, y una vez terminado en su momento, este era usado para escribir. La preparación del papiro lo vemos ilustrado aquí paso por paso. Se cortaba el tallo dependiendo el tamaño del cual se fuera a usar el papel para la escritura, y ahí vemos el primer paso. Se sacaban con forma, se le sacaba la corteza, se limpiaba hasta finalizar por completo, y luego se hacían unas listas o unas lascas de eso. Se echaban lo que nosotros mayormente, por lo menos los puertorriqueños, decimos en remojo, o sea, en un envase con agua, y finalmente en la figura 3 se ponían sobre una mesa, y unas lascas se ponían hacia abajo y otras hacia el lado, para formar entonces la hoja de papel. Luego se llevaba sobre un pedazo de madera y se le daba para darle firmeza. Paso quinto, se sacaba y se le pasaba por encima como en forma de una piedra lisa para darle forma. Y finalmente quedaba entonces la hoja de papel, que tanto podía ser usada para dibujos o escritura. Todo era un proceso. Quiero señalar que el papiro era lo más común, pero tristemente era también algo que no duraba por mucho tiempo, pero era lo más económico, pero tristemente no era muy duradero. La hoja de papiro lista para escribir, una vez era terminada y por completo,
se veía más o menos en esa forma. Aquí vemos entonces los escribas o los copistas escribiendo sobre una hoja de papiro ya, ¿verdad?, terminada, y posiblemente el documento que se estaba escribiendo no era muy largo, porque vemos que el tamaño de la hoja de papel no era tan larga. Ahí vemos también otro copista o otro escriba. Recordemos, y dijimos la semana pasada, que Jesús censuró no el trabajo de los escribas, sino su actitud, porque a ellos es que nosotros le debemos que este libro hoy en forma de códice, bien adornado, bien presentado, en carpeta dura, en carpeta blanda y bien decorado, lo tengamos con nosotros en nuestras manos. Aquí vemos entonces los pergaminos que eran hechos de piel de animales, porque naturalmente, como dije anteriormente, como el papiro era tan delicado y era poco duradero, luego se dieron a la tarea de buscar un material más duradero. Por lo tanto, buscaron la piel de animales y lleva el nombre de pergaminos porque, ¿verdad?, fue precisamente desarrollado en la ciudad de Pérgamo. La escritura sobre la tabla de arcilla, así era que se escribía, y como dije anteriormente también, ya aquí se usaba entonces una pluma de metal o un pedazo de metal con punta fina. Al leer un libro en forma de rollo se iba desenvolviendo el papel de un lado y envolviendo en el otro. Se abría el documento, se iba enrollando aquí y se iba abriendo el de la izquierda. Esto se hacía de derecha a izquierda, pues el hebreo se escribía y se lee de derecha a izquierda. No fue hasta después de Cristo que se empezó a usar el códice. El códice hace referencia a un libro ya con forma. Un manuscrito en forma de un libro moderno. Pero claro, al comparar aquellos libros con los que tenemos hoy día, la diferencia es grande. Hasta el siglo IV después de Cristo, los manuscritos no tenían divisiones ni signos de escritura como puntos, comas, vocales, etc. Se escribía en forma corrida, como ustedes podrán notar más adelante, ¿verdad?, en ese escrito o en ese pergamino o en ese rollo que tenemos sobre la mesa. El rollo se leía de derecha a izquierda. La escritura se hacía en forma corrida, sin divisiones de palabras. El idioma hebreo no tiene vocales, solo consonantes. Y dijimos la semana pasada que el Salmo 119, ¿verdad?, es una ilustración del idioma hebreo, porque el Salmo 119 está compuesto de 22 vocales, de 22 estrofas. Fueron los masoretas, un grupo de escribas judíos del siglo VII al siglo X, los que se dieron a la tarea años más tarde de hacer los arreglos al texto sagrado con los arreglos antes mencionados. Era muy difícil leer las escrituras en la forma en que estaban escritas. Un ejemplo lo encontramos en esta escritura que tenemos aquí, que hace referencia al primer texto del libro de Génesis. Hoy leer el libro de Génesis y buscar ese primer texto es muy fácil, porque dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero le vemos los puntos, las comas, la separación de palabras y todo, por así decirlo. Pero antes, como no habían vocales, solamente consonantes, las consonantes eran lo que se ponía, lo que se escribía, sin punto, sin separación y sin nada. N, L, P, R, N, C, P, C, R, D, S, L, S, C, L, S, L, T, R, R.
leer eso no era cosa fácil, porque entonces, ¿verdad? Tratar de leer eso, había que estar agregando la vocal. Usted, mientras leía en su mente, tenía que ir agregando la vocal, pero cuando lo veía escrito, lo iba a encontrar de esa forma. Más adelante, a medida que va pasando el tiempo, las cosas van cambiando, van mejorando, y aparece el códice. Este fue el primero, ¿verdad? Hecho. Pero la escritura estaba de la misma forma. Así siguió pasando hasta verlo en esta forma. Ustedes saben que la Biblia, la primera revisión, la del 1909, esa Biblia le llamaron, cuando la primera revisión, fue la Biblia de las 42 páginas. Y le llamaron de la Biblia de las 42 páginas porque naturalmente estaba escrita en esa forma. En cada página tenía 2 líneas hacia abajo. Fue la primera traducción que se hizo de la Biblia original o primera versión escrita por Casiodoro de Reina, conocida como la Biblia del Oso. Todo se fue dando poco a poco. Luego de agregar las vocales, el texto entonces se escribía así. El texto se escribía así. ¿Ven? Ahí encontramos a Lucas escribiéndole a Teófilo. Permítame buscar el texto para leerlo, para que tengamos una idea. Dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Eso es lo que dice ahora en la forma en que nosotros lo tenemos en nuestras Biblias, pero en aquel entonces así era que se leía. No habían coma, no habían puntos, no había separación ni nada. Pero al leerlo se podían cometer errores de lectura. Es por eso que cuando llegaba el momento de transcribir, pasar de un escrito, de un pergamino a otro pergamino, se hacía un poco dificultoso. Y los escribas y los copistas eran tan delicados y tan estrictos en la escritura, que la historia dice que cuando ellos iban a pasar de un manuscrito a otro, cuando se encontraban, fíjese para que usted vea lo delicado de todo esto, cuando se encontraban con el nombre de Dios, de Yahvé, de Jehová, ellos hacían una pausa, se levantaban con mucha delicadeza, lavaban sus manos y luego volvían a sentarse, cogían la pluma y la limpiaban y nuevamente la mojaban en la tinta para escribir el nombre de Dios. Para que veamos la delicadeza que había en todo esto. Esto creaba un problema para los copistas cuando tenían que escribir de un manuscrito a otro. Nadie piense que la Biblia fue escrita en la forma en que la tenemos hoy día. Jamás. Jamás. Por eso es que esta Biblia, mi hermano, nosotros si pudiéramos tenerla, aparte de llevarla en nuestro corazón, si pudiéramos tenerla sobre una mesa de cristal, sería lo mejor. Mas sin embargo, muchos no le dan el valor y el cuidado que amerita este hermoso libro. Vamos entonces a hablar un poquito de la preservación de la Biblia. ¿Cómo fue preservada? La Biblia, al igual que la iglesia, Satanás ha querido destruirla. Ustedes saben que desde un principio Satanás ha dado fuertemente con el martillo de la persecución sobre la iglesia, buscando la forma de destruirla. Pero el Señor dio una promesa diciendo, ¿de qué forma? Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella.
De igual forma ha sucedido con la Biblia. Ha sido perseguida, la han querido destruir, pero más sin embargo hasta el día de hoy la palabra de Dios permanece. Amén. Desde su origen ha sido perseguida por gobiernos que no creen en la palabra de Dios, son ateos. Y hoy podemos hacer mención como algunos gobiernos han quitado, ¿verdad?, del lugar donde estaba la Biblia en años anteriores, ya esa palabra no está en ese lugar. ¿Por qué? Porque la han tratado ¿de qué? De quitar. Políticos corruptos, hombres perversos y sobre todo la Inquisición española, que fue un movimiento católico que atacó fuertemente no solamente el cristianismo, sino también todo escrito, todo documento, toda transcripción escrita que hiciera referencia a algo religioso, cualquier documento, era destruido. Para ese entonces circulaba lo que se conocía, esa primera versión conocida como la Biblia del oso, esa traducción que está por aquí, la del oso. Esta que está enseñando el hermano Julio es la Biblia del oso, y esto es una copia o una réplica, pero la Biblia original en esta portada, aunque esta lo tiene, porque lo tiene en la parte de adentro, la ven ustedes aquí, vemos una figura de un oso sacando o comiendo miel de un árbol, ilustrando así que la palabra de Dios es más dulce que la miel y que la miel que destila del panal, y que esa miel sirve no solamente para la nutrición de ese oso que la estaba sacando en ese entonces, sino que sirve para nutrir nuestras almas. Amén. Por lo tanto, Casiodoro de Reina hizo una tirada de estos ejemplares de 2.600 ejemplares, y la gran mayoría de ellos, todos, fueron encontrados con facilidad por la figura que aparecía al frente de su portada, de la carátula. Las recogieron y las quemaron en una hoguera. No todas, pero el que pudo preservar en aquel entonces una joya como esa, hoy tiene que estar en un museo y vale, olvídese, lo que usted no se imagina. Desde su origen ha sido perseguida, dije anteriormente. Otros han tratado de mutilar su contenido, adulterando el texto sagrado, pero tampoco lo han logrado. Y yo hice mención la semana pasada que hay una versión o una traducción, no sé si está por aquí, pero la semana pasada la ilustramos, una Biblia pequeña, la nueva versión internacional. Hay que tener cuidado con las versiones, hay que tener cuidado con las traducciones, porque esa traducción está quitando o ha quitado toda esa serie de versículos bíblicos que hablan de la redención. Hay que ser muy cuidadosos. Si usted tiene esa Biblia, úsela como Biblia de estudio, pero no la use para uso de venir y traerla a la iglesia y predicar o enseñar con ella. Es muy peligrosa, muy peligrosa, muy peligrosa. Aparte de que hay otras, pero esa últimamente es la más conocida, la más conocida. La palabra de Dios es indestructible. Amén. La hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. No importa que la hayan tratado de destruir, no importa la difamación, ¿verdad?, que hayan querido hacer en contra de lo que en ella está escrito, la palabra del Señor permanece para siempre, y todos esos que se han levantado haciendo esa serie de críticas sobre el contenido de la Biblia, muchos de ellos
ya no están en el escenario de la vida actual. Las flechas envenenadas de la crítica destructiva han sido arrojadas con grande furia. Muchos científicos han hecho ataques terribles contra la integridad de la palabra de Dios. Pero mi hermano, por eso es que nosotros tenemos que seguir defendiendo no la Biblia, sino su integridad. Que cuando oigamos personas hablando cosas nefandas sobre el contenido de este libro, nosotros podamos levantar la bandera de la defensa y haciéndole frente y diciéndole: tú estás diciendo, tú estás comentando, tú estás hablando lo que no conoces. Amén. Amén. Todos estos enemigos han desaparecido del escenario, pero la Santa Biblia continúa en su carácter de autoridad e integridad, diciendo lo mismo que dijo hace miles de años. ¡Qué hermosa es la palabra de nuestro Dios! A Dios sea la honra y a Dios sea la gloria. La Biblia no necesita defensa de nadie, pues esto sería como tratar de defender a un león. Defendemos nuestra fe, lo que creemos, los postulados y principios, pero la Biblia se defiende por sí sola. A medida que fue pasando el tiempo, todo se fue perfeccionando. Los escritores no dividieron el mensaje en capítulos y versículos. Eso, a medida que fue pasando el tiempo, Dios siguió poniendo en el camino gente que se iban a encargar con todo este trabajo. Por ejemplo, ahí tenemos la división de la Biblia en capítulos y a quién se la debemos. Este hombre se dio a la tarea de enumerar los versículos y los capítulos. Ya como que la cosa va cambiando. Por lo tanto, ya el trabajo de la lectura para nosotros se iba a hacer un poco más fácil. La primera Biblia publicada con división de capítulos y versículos fue entre el año 1553 al 1955. Nota, en la Biblia no todo, escúchelo bien, no todo es inspirado, pero todo el registro sí es inspirado. Amén. Por ejemplo, nada de lo que usted lee en la Biblia concerniente a Satanás, Dios no va a inspirar a Satanás. Jamás en la vida. ¿Ve? Pero el registro de esos dichos de Satanás son inspirados. Porque el escritor fue inspirado para registrarlos. Amén. ¿Estamos claros? Tampoco lo es la división de capítulos y versículos. Ahí no hay inspiración. Como decíamos la semana pasada, en las traducciones no hay tampoco inspiración. La clasificación de los libros de la Biblia, por lo menos la Biblia que hoy tenemos, la Biblia evangélica o la Biblia protestante, se compone el Antiguo Testamento. Primero, el Pentateuco, que son 5 libros, los libros históricos, que son 12, los libros poéticos, que son 5, los profetas mayores y finalmente los profetas menores. Para un total de ¿cuánto? El Antiguo Testamento de 39 libros. El Nuevo Testamento, los Evangelios de Mateo a Juan, los Hechos de los Apóstoles, las Epístolas Paulinas, las Epístolas Universales y el libro de Apocalipsis, conocido también como el libro de Revelación. Los Evangelios nos hablan de nuestra salvación en la persona de Jesucristo. Los Hechos de los Apóstoles nos narran con mucho cuidado cómo se desempeñó, cómo se desarrolló esa historia. Las epístolas paulinas nos explican la historia de nuestra salvación, incluyendo las epístolas universales o las epístolas católicas, como muchos le llaman,
o las epístolas generales. Cualquiera de esos nombres es aplicado. Y finalmente el libro de Apocalipsis nos habla de la consumación de nuestra salvación, siendo que en el capítulo 7 de Apocalipsis se cierra la historia de la salvación del hombre. Vamos entonces a las diferentes clases de versiones. Le voy a pedir a Julio que a medida que le las nombres, las que están ahí, las presente para que tengan una idea. Cuando hablamos de versiones, hablamos de traducciones. Es por eso que cuando vamos a hacer alusión a la Biblia hebrea, no podemos decir la traducción hebrea o la versión hebrea. No, porque la Biblia hebrea es la Biblia original. Son los escritos originales. Una versión es una traducción del original hebreo, como lo fue la Septuaginta que estuvimos hablando aquí, ¿verdad? De aquel rey en Egipto llamado Ptolomeo Filadelfo, facilitando así una mejor interpretación del texto leído. El lenguaje va cambiando y muchas palabras van quedando obsoletas. A veces no quisiéramos que encontrarnos con este problema de tantas versiones. Mi hermano, usted va a las librerías y las librerías están llenas de versiones y traducciones. Y usted sigue mirando y mirando y mirando y mirando y a veces no encuentra por cuál decidirse, porque son tantas. Y en ocasiones le pide una orientación al de la librería y le dice: mira, ¿qué Biblia de esta tú me recomiendas? ¿Cuál es la más propia? Y no saben tampoco, porque eso es un comercio, eso es un negocio. Ellos las tienen allí para vender libros, ¿eh? Pero no saben orientar al que va a comprar una Biblia y decirle: mira, te recomiendo esta, no por el precio, sino por su contenido. Y quizás las tengan allí, nunca se hayan relacionado con ellas. Nunca se hayan relacionado con ellas. Es por eso que cuando usted vaya a comprar una Biblia, busque a alguien que le pueda orientar. Se le puede acercar al pastor, a cualquier hermano de la iglesia, y preguntarle y decirle: mire, quiero comprar una Biblia, pero la quiero de estudio. ¿Qué Biblia de estudio usted me recomienda? Y Biblias de estudio hay el montón. Quiero comprar una Biblia común y corriente, pero una Biblia que sea práctica para mi uso personal. Y el pastor le puede orientar. Vamos a ver las versiones más comunes, algunas, porque hay muchas más que estas que hay aquí. Tenemos la versión de Félix Torres Armat, 1825. Esta versión es católica. Y muy práctica y muy usada dentro de la Iglesia Católica. Tenemos la Sagrada Biblia, como dije anteriormente. Todas las Biblias católicas se distinguen por la palabra sagrada. No obstante, las nuestras todas dicen Santa Biblia. Esta de la Carcalunga es la del 1944 y también es católica. Está la versión moderna, la del 1893. Esto fue una versión que fue publicada actualizada en ese tiempo. Muy buena versión. Está la Biblia Jerusalén. Por aquí. La Biblia Jerusalén. Antes esta Biblia era publicada en un solo color. Mayormente el color era verde también. Pero ahora se usan varios colores. Está la verde. La verde está ahí. La trajo Radamés. ¿Dónde está la verde? Sí, la trajo Radamés. Biblia de Jerusalén. Correcto, gracias hermano Radamés. No había hecho mención a su persona porque no sabía si había, ¿verdad?, traído alguna versión. Esta es la más común, la Biblia de Jerusalén. Y dicho sea de paso, la Iglesia Católica también la usa mucho. Pero muy buena Biblia. Está la Biblia de estudio del expositor. Esta Biblia la publicó el pastor Jimmy Arzuaga, una Biblia bastante grande,
de mucho contenido, esta que está aquí. La Biblia de no, la de la caja, la de la caja, la de la caja. Si la pueden sacar de la caja. Esa Biblia la publicó Jimmy Arzuaga. Arzuaga, sí. Ajá. Sí. Sí, correcto. Esta Biblia de estudio fue publicada con el propósito de ayudar al lector en su contenido, porque a medida que da a conocer el texto, entre comillas, hace un comentario. Recuerde que era lo que decíamos la semana pasada, esos comentarios que encontramos en la Biblia de estudio son los comentarios que hace el escritor o el traductor. Tenemos la Sagrada Biblia Magaña, que es una Biblia católica del 1978, esa no está ahí. Tenemos la Biblia latinoamericana, que si no me equivoco fue una de las que trajo el hermano Montes. Por ahí debe de estar, o la trajo la pastora, por ahí, una de esas Biblias. Esta. Y allá la vemos también, y allá la encontramos también. La misma, hay dos. Tenemos la Nueva Biblia Española, esa no está ahí. Tenemos la Biblia Dios habla hoy. La Biblia Dios habla hoy, Julio. La Biblia Dios habla hoy. Amén. Esa Biblia es una Biblia muy buena también, y últimamente está trayendo los libros apócrifos. Que si usted quiere conocer la historia de los libros apócrifos y relacionarse con su contenido, pues se compre esa Biblia y la tiene en su casa de estudio. Muchas personas la usan, ¿verdad?, para su uso personal, y es la Biblia, ¿verdad?, que llevan a las iglesias. En muchas ocasiones las versiones crean cierta dificultad en muchas de nuestras congregaciones. Es por eso que hay algunos grupos eclesiásticos que le han pedido a la membresía de la iglesia, a los feligreses, que por favor tengan una misma versión o traducción. Y en ocasiones usted notará que muchas iglesias, en las bancas, a la parte de atrás, las bancas tienen como unos bolsillos, y ahí la iglesia se ha dado la tarea de comprar X cantidades de Biblias de una misma versión o traducción, para que cuando se vaya a leer en la congregación, todos vayan a la par con el texto que se está leyendo. En ocasiones usted se va a encontrar que una persona dice, vamos a leer la lectura bíblica en el Salmo tal, o el capítulo tal de tal epístola. Y muchos allá dicen, pero es que esto como que no concuerda con lo que el hermano está leyendo, como que aquí dice otra cosa. No es que dice otra cosa, es lo mismo, pero en un lenguaje que distinto. Y eso crea dificultad en el lector. Está la Biblia Reina Valera, la del 1960, que esa es la más común entre todos. Esa es la más común, esa es la más que usamos. La Biblia común, que es la que usamos. Todas esas son traducciones, de la del 1960. Pero hacer una traducción ahora en este tiempo, hermano, es fácil. Es fácil, no es como antes. Para hacer las traducciones, antes había que ir ¿a dónde? A los manuscritos. Y en ocasiones para poder hacer una traducción, correcto, la del 1960. Entonces, para hacer una traducción tenían que buscar varios manuscritos y corroborar el texto leído en este manuscrito y buscarlo en el otro, para luego entonces traducir. Hoy no.
Hoy todo el que traduce de la versión Reina Valera. Se le hace muy fácil, muy sencillo. La Biblia de las Américas, que la vi por ahí también, la Biblia de las Américas, la vi por ahí también. Y nueva versión internacional, que está en oscuro porque estoy haciendo la aclaración que hice al principio, que le han sacado muchos textos originales de la Biblia 1960, aunque muchos consideran que la versión o la traducción, y esto queda bajo su propio criterio, tiene sus, ¿verdad?, sus signos también de interrogación. La Biblia de Estudio Thompson, por ahí está la Biblia de Estudio Thompson, por aquí está y por allí yo creo que está también la Biblia de Estudio Thompson. Y aquí esta está más usada, no más vieja, sino más usada. Amén. Bien, esa Biblia Thompson es una Biblia muy buena, con referencias bíblicas y mucha información, muy buena. Está la Biblia anotada de Scofield. La Biblia, bueno, el hermano la llama peligrosa, mas sin embargo, esta me acompaña a mí 49 años. La de Scofield. Con esta Biblia fue que la primera Biblia que yo compré al convertirme y siempre la he tenido conmigo de estudio. Y está también la Biblia, la nueva Biblia de estudio Scofield, que fue una versión que se publicó con el permiso de la viuda, porque ya Scofield había muerto. Estaba la semana pasada, estaba aquí. Carpeta blanda, una Biblia muy fina, muy elegante, muy buena. Por lo menos para mí, esa es la Biblia que yo siempre uso, la de Scofield. Tengo muchísimas versiones, pero me he acostumbrado al uso de ella. Bien, la Biblia Libertad en Cristo, no está ahí, pero es otra versión. La Biblia Pentecostal de Estudio fue la Biblia que estuve hablando la semana pasada, que esa Biblia pues creó cierta dificultad y luego fue eliminada y entonces se comenzó a publicar la misma Biblia pero con un nombre distinto y se conoce ahora como la Biblia de Estudio de la Vida Plena. Esta Biblia es muy pero que muy buena. Yo la garantizo. Muy buena. Está la Biblia de Estudio Diario Vivir. ¿Qué es esta? Una Biblia muy buena que también la recomiendo. Esta Biblia es muy buena Biblia. Diario Vivir. Esta viene en carpeta rústica y carpeta fina. Diario Vivir. Muy buena Biblia. Está la Biblia de Estudio El Arcoíris y de esa vamos a hablar más adelante. Una Biblia donde para muchos ha creado un poquito de confusión, pero no tiene nada que ver en lo absoluto con la Biblia de los homosexuales. No tiene nada que ver, nada. La Biblia de Estudio Plenitud, que es esta que está aquí. Muy buena Biblia también. Biblia de Estudio Plenitud. Muy buena Biblia. Está la Biblia de Estudio de Profecía. Esa no está aquí, yo la tengo, pero no la pude traer porque está en caja. La Biblia de Estudio, hágame el favor, Julio, el hermano Olmedo. Sáquela de la carpeta si me hace el favor. Esa es la Biblia de Estudio de Profecía. Esta Biblia es muy buena. Yo la tengo en carpeta dura y tiene en una portada tiene una rosa, ¿verdad?, abierta y dice la Biblia de la Profecía. Una Biblia de estudio muy buena. En esta Biblia, no sé si el hermano Olmedo, puede ser que me equivoque, pero está el sueño de Nabucodonosor ilustrado. Todo lo que es profecía está en esta Biblia ilustrado con sus imágenes.
Por eso es que le llaman la Biblia de la profecía. Muy buena Biblia. Para estudiar profecía, muy buena Biblia. La Biblia del pescador. La Biblia del pescador. Esta Biblia se publicó en el 2013. Y esta Biblia fue publicada con el propósito de darle una ayuda a los evangelizadores. Al que le gusta evangelizar, al que le gusta hacer trabajo personal, esta Biblia es muy propia. Yo la tengo, pero no la pude traer tampoco. Pero una Biblia muy buena, cómoda, ¿verdad? Tamaño, muy fácil de cargar, muy fácil de manejar, ¿verdad? Y fácil de poder citar los versículos que tienen que ver con el ministerio evangelístico. Para ese propósito fue hecha esa traducción. La Biblia del oso, que es la del 1569, que ya la presentamos, la Biblia del oso. La Biblia Pechita, una traducción del arameo. La Biblia Pechita es esa que está ahí. La Biblia Pechita, una traducción del arameo, La Biblia conmemorativa, que fue una de las últimas, esta es la Pechita. La Biblia conmemorativa, haciendo alusión a los 100 años de historia de Pentecostés, desde el 1916, que es esta, hasta el 2016. Aquí está en forma resumida la historia de Pentecostés cuando llegó a Puerto Rico. Amén, a las calles de Ponce, como se decía el domingo. Pero esta es una traducción, es la misma del 1960, lo único que tiene el anexo de toda esa historia de lo que es Pentecostés en Puerto Rico. Y cómo se ha extendido a través del mundo entero. Es la Biblia conmemorativa. Está la Biblia de estudio apologética. La Biblia de estudio apologética, que es esta que está aquí. La Biblia de estudio apologética. Una Biblia muy buena, muy interesante, fácil de entender. Está Biblia, traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. Es lo que le llaman la Biblia de los Testigos de Jehová. Y esta yo no creo que esté aquí. Ajá. Pero antes se identificaba con rapidez porque todas eran publicadas con carpeta, ¿verdad? Verde. Pero ahora no, ahora tienen igual que las de nosotros. Y esa Biblia es bien peligrosa porque esa Biblia le han quitado todos los versículos que hablan de la divinidad de Jesús. Todo verso o texto bíblico que hace referencia a que Jesús es igual al Padre, esos versos no aparecen en su Biblia. Está el Talmud, que es una interpretación de la Torá, que tampoco está ahí. Está lo que se conoce el Código Real, que es una versión hebraica, que es esta, el Código Real. Esto es un estudio que se hicieron los rabinos del hebreo original y publicaron lo que se conoce como el Nuevo Testamento. Muy bueno, muy bueno. Está el Corán, que es el libro sagrado de los musulmanes. Y está el libro de Mormón, los santos de los últimos días, entre muchas otras versiones. Vamos entonces a hablar un poco de lo que es la Biblia de estudio, el Arcoíris, que es una traducción de la Biblia o de la versión del 1960 de Reina Valera. Ahí tenemos la Biblia, el Arcoíris, y está diseñada de esa forma. Todos los versículos están en colores. Mucha gente han tratado de enseñar y decir que esa Biblia es la de los gays o la Biblia que usan los homosexuales, porque naturalmente el color o los colores
que distinguen, ¿verdad?, el símbolo de los gays es todos esos colores del arco iris, Pero esta versión no tiene nada que ver en lo absoluto con la Biblia de los gays o la Biblia de los homosexuales. Vamos a ver. Pero es buena. Para decirle que esa Biblia yo la tengo y es la que yo uso, Reina Valera 1960. Correcto. Lo que ¿Te lo es tiene ahí? el color rojo ¿Está ahí? es el verde, promesas, todos los textos que tienen que ver con promesa. Hay textos que tienen que ver con el amor, van en otro color. Eso es una clave de colores para poder estudiar. No tiene nada que ver con el homosexualismo ni tiene nada diferente a la Reina Valera 1960. Correcto, gracias pastora por la aclaración. Ya en breve estaremos abundando sobre eso también. ¿Ves? Así está diseñada la Biblia de estudio arcoíris. Muy buena Biblia. Si usted aprende a relacionarse con esos colores, lo que significa cada color, lo que representa cada tema, o sea, lo que representa o el tema que está representado por cada color, usted estudia la Biblia así. Porque ese fue el propósito. Crearon este estilo de Biblia para que el lector se le hiciera fácil el estudio de la Biblia. Pero hoy día, pues, los del otro lado le están sacando partido, pero eso no tiene nada que ver en lo absoluto. Pues si la leyeran no continuaban en la conducta. Correcto. Pero abundando un poquito más sobre lo que la pastora acaba de aclarar. Nota importante. Muchos creen que la Biblia de estudio el arcoíris es la de los homosexuales. No es cierto. Esta versión fue hecha para facilitar el estudio rápido de los lectores. Sus colores no tienen nada que ver con los colores de la bandera gay, ni tampoco con la nueva versión de ellos, conocida como nueva versión gay, que esta sí la vamos a ver bien breve. Los colores que tiene la Biblia de estudio arcoíris 1960 son para identificar 12 temas de estudio, lo que dijo la pastora, importantes. Estos son Dios, amor, discipulado, fe, pecado, Satanás, salvación, familia, testimonio, mandamientos, historia y profecía. Si usted se relaciona con los colores que están representando cada uno de esos temas, olvídese, no hay quien se lo gane a usted a buscar temas en la Biblia. Porque ese es el propósito. Ese es el propósito. Cada uno de estos temas está representado por un color, facilitando así su búsqueda en esta Biblia. Yo tengo dos de ellas. Tengo dos, porque tenía una y después la iglesia que pastoreaba, un día de pastor me la regalaron y yo no la voy a desechar de ninguna forma. Pero tengo dos. La nueva versión gay es esta. Y con esta sí hay que tener cuidado. Esa es la nueva versión gay. Y usted va a notar que en la portada tiene una cruz con los colores del arco iris, porque ellos han usado el símbolo del arco iris para identificarse ellos como personas, su bandera y ahora también la Biblia. Cuando usted la abre por dentro, tiene esa serie de colores en esa forma. Esa es la Biblia aquí. Pero está muy lejos de lo que es en sí la Biblia, el arcoíris. No es mi intención criticar las muchas versiones o, aquí debe decir traducciones, no tradiciones, ¿sabe? O traducciones que hoy día tenemos. Creo que estas tienen la mejor intención de dar a conocer el texto bíblico en su mejor traducción, apegada al texto original, es decir, al hebreo y al griego. Lo que no debemos aceptar es que el texto sagrado sea mal traducido y se acomode a los intereses de muchos que para manipular a los demás hacen mal uso exegético y hermenéutico. Hermenéutica es la regla de interpretación bíblica. Y cuando usted se sale de esa regla, mi hermano, usted está tratando de decir lo que usted quiere decir.
de lo que dice la Biblia. Creo que este es el caso de la nueva versión gay, entre otras. ¿Por qué se dieron a la tarea de publicar una versión específicamente para ellos? Porque en esa Biblia ellos contrarrestan todos aquellos versículos que encontramos en los originales que atacan y condenan la práctica de la homosexualidad o del lesbianismo o de la sodomía. Ese fue el propósito de ellos publicar esa Biblia. El arcoíris no es un símbolo de homosexualidad. Cualquiera que le diga a usted, pero ese es el símbolo de los homosexuales, te equivocas. El arcoíris no es un símbolo de la homosexualidad. Es la señal del pacto de Dios con todo ser viviente, que es muy distinto. Miren lo que dice Génesis 9 al 17, pero específicamente, ¿verdad? Este verso que escribí aquí dice: he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros y con todo ser viviente que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca. Esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por los siglos perpetuos. Y es el arco iris. Señal de que Dios jamás. Así es que en esa parte, por más que llueva, mi hermano, podemos estar tranquilos. Porque podemos morir ahogados, pero la destrucción total del mundo jamás va a ser por ahí. Conclusión. El tema de la Biblia es amplio. Quisiéramos seguir hablando de esta maravillosa historia, cómo fue formada la Biblia. Pero el factor tiempo nos limita. La Biblia es el libro de la humanidad y la clave para entender todos los acontecimientos mundiales. Mi hermano, por eso es que todo lo que ha sucedido en estos últimos días, usted y yo, como fieles creyentes, tenemos que llevarlo a la Biblia. Por eso es que mucha gente le han entrevistado en las calles y le han preguntado: ¿qué cree usted de todo esto que está sucediendo? ¿Y qué dicen ellos? Eso está escrito en la Biblia. A veces no saben la referencia que están dando, pero ellos dicen: ¿eso está escrito en la Biblia? ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque están relacionando un acontecimiento sobrenatural nunca visto con lo que está profetizado y escrito en la Biblia. Por eso es, mi hermano, que la historia del hombre está resumida en 6.000 años, bíblicamente hablando. Y todo lo que estamos viendo desde un principio es la consumación de ese plan histórico relacionado con la creación del hombre y todo lo que está relacionado con él. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Y ya estamos viendo prácticamente la etapa final de ese plan profético trazado por Dios. Todos los asuntos divinos han sido dados a conocer a los hombres por medio de ella y a través de la persona de Jesucristo. Por eso es que el autor de los Hebreos dice, en Hebreos capítulo 1, dice: pero Dios, habiendo hablado en otras épocas, en otros tiempos, de diferentes formas y maneras, hoy nos ha hablado por medio de Jesucristo, su Hijo. Juan capítulo 1, versículo 1, hace referencia ¿a quién? Al Verbo. Y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Amén. La Biblia es la revelación perfecta de Dios el Padre. Contiene la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de la salvación, la condenación de los pecadores y la felicidad de todos los creyentes fieles. Encierra la responsabilidad más alta, recompensará la labor más grande y condenará a todos los que menosprecien su valioso contenido sagrado. Aleluya, amén. Dios te bendiga. Dios te guarde. Gracias
por su atención prestada y pasamos ahora a escuchar algunas inquietudes, algunos comentarios, algunas preguntas referentes al tema.